Bien, entonces, gente, recapitulemos algo que salió ahí antes de que empecemos a grabar. El examen, ¿sí? El examen final supone una integración de todos los contenidos que hemos trabajado, ¿sí? A ver, todos los contenidos que hemos trabajado, pero también acorde al modo en el que los hemos trabajado. No es que van a aparecer conexiones nuevas o extrañas o cuestiones que ustedes no puedan resolver con lo que ya saben y con lo que van a repasar y con lo que van a estudiar para el final, ¿sí? Entonces, el final va a tener una parte más un texto para hacer algunas cuestiones ahí, y después hay una opción más libre, ¿sí? En la que se espera un desarrollo, ¿sí? En ese desarrollo, ¿qué es lo que sí les quiero pedir? Que no quede como una charla de repaso entre dos compañeros tomando mate y hablando de la materia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Saber quiénes son los autores, ¿sí? No hace falta que hagan citas textuales, ni mucho menos, porque sabemos que nosotros hemos trabajado con presentaciones en las que hemos, digamos, explicado e incorporado el material de distintas formas, pero sepan de quién es esa idea que estamos trabajando, ¿sí? Repito, para que no quede una charla de mates lingüística o un café lingüístico, sino que sea un texto, ¿sí? Que demuestre el recorrido de alguien que se está formando digamos, la traducción, y que sabemos que la lingüística es un aspecto muy importante, ¿sí? Eh, Algo que nosotros hemos tratado de hacer siempre, tanto en nuestros prácticos como en nuestras clases sincrónicas, es siempre decir, che, esto que estudié, a mí como traductor, como traductora, ¿para qué me sirve? Eso quiero que esté en el texto también, ¿sí? Algo que venimos haciendo, cierto. ¿Sí? Sí, Preguntas, dudas. no, venimos bien. ¿Venimos Bien. bien? ¿Sí? El examen es eso, ¿sí? Para quienes sean libres, hay una cuestión como de mayor exigencia a nivel del desarrollo de la parte escrita, y también hay más actividades con el texto, ¿sí? Por una cuestión de que no es lo mismo alguien que, como ustedes que hicieron 7 o 6 prácticos, respectivamente, en cada módulo, ¿sí? Y parciales con muy buenos resultados. Entonces, por eso, eh, eso será un poquito más extenso, ¿sí? Y hay otro nivel de exigencia, porque también es otra la condición en la que se presentan a rendir. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Fíjense qué hice yo. Esto es programa puesto en la presentación. ¿Sí? La idea es que veamos esto, y acá quiero hacer unas aclaraciones. Quizás nosotros no estudiamos exactamente en el mismo orden, pero sí estudiamos los contenidos. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es importante? Que cada uno estudie en función de lo que le resulte más cómodo. O bien decir, bueno, estudio por semana y me guío con los trabajos prácticos, como hablamos la otra vez, que sabemos que, digamos, que suponen trabajos de producción bastante grandes de ustedes y que siempre sirven para estudiar. O bien siguen este recorrido. En el caso de esta unidad, coincide que fue lo primero que trabajamos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ustedes hicieron un trabajo práctico número 1 que fue vinculado Sí. a esto. ¿Qué es la lingüística y qué corrientes y teorías actualmente tenemos dando vueltas, o ahora o años atrás, ¿sí? Pero que tienen conexión con lo que actualmente se sigue estudiando y se sigue reflexionando respecto de esta disciplina? ¿Sí o no? Sí. Fíjense que ahí tranquilamente el repaso puede ser a partir del trabajo práctico, ¿sí? Y quizás no necesitar volver a leer los materiales, ¿sí? De nuevo, es una elección, pero el trabajo práctico creo que es un muy buen insumo para revisar esto, ¿sí? Se van acordando un poco, yo sé que esto queda lejos en el tiempo, Sí, sí. Igual lo ¿sí? vimos bastante en otros trabajos esto. Claro, exactamente. A ver, lingüística sistémico-funcional aplicada a la traducción, ¿sí? Ahí aparecieron las funciones del lenguaje de Jacobson, y también tenemos todo lo que vimos de Halliday, lingüística sistémico-funcional, ¿sí?
Creo que las he hartado con campo, tenor, modo, las funciones interpersonales y todos los tipos de funciones, ¿sí? Entonces son temas que ustedes manejan. Pero además de manejar los temas, hagamos siempre esta conexión de, bueno, a ver, yo cuando tengo que traducir, ¿para qué quiero saber esto? ¿Por qué lo estudio? ¿Sí? Esta es la problematización que hay que hacer para cerrar nuestro círculo, digamos, o más que nuestro círculo, nuestro recorrido. ¿Sí? ¿Les da miedo pensarlo así? No, Bien, bien, esa es la respuesta que yo quiero. ¿Sí? Fíjense, texto, contexto situacional y registro. También lo hemos trabajado. ¿Sí o no? sí. Sí. Y las funciones textuales, que también hemos trabajado bastante y que tenemos B grande y Drexler. ¿Sí? Tenemos Sí. presentaciones, tenemos material teórico, hicimos trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, creo que esta unidad, a ver, en realidad todas las unidades las hemos trabajado bastante a nivel, digamos, aplicación práctica. Entonces, si mientras vamos hablando hay alguna duda, por favor pregunten, ¿sí? Pero tengo la sensación, si me equivoco también me lo dicen, de que esto no debería generar dudas, ¿sí? No, estamos bien. Ujú. Bien, esa me gusta, escuchar eso me gusta. Voy a poner aquí las P. Fíjense, acá creo que el problema va a ser tema y rema, que ya nos hemos reído al Ay, respecto. sí. Ah, Sí, pero a ver, coherencia, cohesión es algo que realmente al verlos resolver trabajos prácticos lo manejan. Macro y microestructura han, digamos, aprendido, cuando hablamos de aprehensión del tema, y sé que lo manejan muy bien. ¿Sí? Recuerden, para ver la progresión temática, ¿sí? Si el tema A se mantiene o es una derivación, ¿sí? Si siempre hablo de lo mismo o de eso mismo se bifurca un poco, ¿sí? Y se expande a otro tema, ¿sí? Eso es lo importante para trabajar ahí, ¿sí? sí. Fíjense que después acá aparece ambigüedad y redundancia, denotación y connotación. Quizás nosotros no lo trabajamos exactamente con estos términos, pero fíjense que después viene polisemia y después viene esta cuestión de lenguaje figurado, ¿sí? Y lenguaje que, digamos que lo podemos pensar como lenguaje literal, ¿sí? Y hemos Mm. trabajado con recursos retóricos, con la metáfora principalmente, pero con otros también, ¿sí? Y cuando hablamos de ambigüedad, ¿sí? También trabajamos fuertemente. ¿Era lo mismo algo ambiguo que algo polisémico? No. No. ¿Qué diferencia había? Eh, ¿Cómo era la pregunta, que la- Jimena? Perdón. Si es lo mismo, Sil, algo ambiguo que algo polisémico. No, algo Semillas polisémico son tiene varios diferentes significados, muchos significados, o sea, una diversidad de eso, de significados, y algo ambiguo es que ni siquiera está claro, o sea, no hay vínculo. Está la Mm, ambigüedad léxica y estructural. claro, sí. Pues yo sé que eso también lo trabajan en otras materias, ¿sí? Pero acá, fíjense, esto podría ser también otra cuestión más confusa, ¿sí? De la unidad, ¿sí? Pero que tranquilamente, ¿sí? Pensemos en la palabra banco. Y yo mm. digo, yo te banco, ¿sí? Esa expresión, ¿es polisémica o es ambigua o es ambas? Polisémica, Sí. pero ¿Por no es qué sí? La palabra banco es polisémica, pero ahí para mí no es ambigua, porque Claro, el contexto te delimita que no se está refiriendo al banco de la institución ni al banco de la plaza. exactamente, ¿sí?
Y se Ahora les yo tengo una ocurre, pregunta. sí, sí, Mm. Cristi, perdón, Si yo quiero elegir, por ejemplo, eso, sí, porque esto es mucho para hablar en 300 palabras. O sea, puedo elegir eso, por ejemplo, y desarrollar eso como tema y explicarme, relacionarlo con la traducción y en qué me sí, puede servir, sí. sin necesidad de agarrar todos los temas de la unidad 2. Es que vas a ver que si llega a tocar este modelo de examen que yo entregué, en el que hay opciones, ¿sí? Sí, Las opciones no son toda la unidad completa, sino que son claro, temas que tienen conexión, porque bien, entiendo que primero el límite de palabras y segundo el límite temporal que ustedes tienen para claro, desarrollar el examen, porque si claro, no, el final debería ser una monografía, claro, sí, sí, eso, básicamente. claro, ¿Sí? Aprovecho esta pregunta que es muy interesante para que piensen en algo que ya vamos a ver después, que es que el texto que ustedes van a producir en el examen va a tener una mixtura de secuencias o tipologías textuales. Va a ser una parte expositiva explicativa, pero también va a tener una cuestión argumentativa, porque en este punto sí, de, y yo como traductor, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué lo estudio? ¿Sí? Tiene ahí una conexión también con una cuestión argumentativa, ¿sí? Entonces ajá, van a producir un texto híbrido, por así decirlo, ¿sí? bien, Digo híbrido, después a lo mejor uno tranquilamente podría decir, ¿dónde recae más el peso? ¿En la argumentación o en la exposición? Y ahí uno diría, bueno, al final no, mi texto terminó siendo más, ¿sí? Pero a la hora de pensarlo, lo van a pensar de esta manera, bien, ¿sí? Acá, en esta unidad, aparece la metáfora. Honestamente, nosotros lo trabajamos más en el discurso cotidiano, ¿sí? O también lo trabajamos un poco en el discurso literario, no tanto en el discurso científico. Este es un punto que yo, digamos, como autocrítica, siento que no fuimos demasiado a fondo. Quizás por los tiempos o quizás por trabajar más otros temas, ¿sí? Pero a la vez sé que ustedes tienen traducción científica, sí, ¿sí? en traducción científica vimos la metáfora eh, Exactamente. Entonces yo ahí en la yo economía, descansé bueno. un poco, Mm, ¿sí? A ver, yo intenté, si recuerdan un poco el final, perdón, el segundo parcial, ¿sí? Aparecieron ahí algunas metáforas que eran o Sí. bien del ámbito de la política o bien de lo cotidiano, ¿sí? Aprovecho ahí para preguntarles, ¿cómo se sintieron con ese examen? Muy Bien. bien. ay, bien, porque tranquilos, porque ya pensamos que llegamos, entonces ya lo hicimos con más tranquilidad. Bien, Sí. No, aparte, la verdad era como muy claro lo que había que hacer. ujú, Este, entonces, esto de que recién escuchaba la pregunta de Cris, a mí me pasó, creo que a todos, ¿no? Cuando justifica. ujú. Y no, yo siempre lucho con la cantidad de palabras. Sí, lo Y es sé, verdad, esto que plantea Cris, o sea, es verdad, como que de un tema podés sacar un montón de otras cuestiones. Claro, te vas yendo por las ramas Claro, y yo sí, cuando vi el tema, yo sé que si me paso un par, se perdona. Sobre todo siempre, si sí. hay 40, pero como que no me acuerdo ahora qué punto, pero un punto como que en un momento digo, ay, pero acá también, ¿será que me pide también esto, aquello y lo otro? Y cuando vi las palabras dije, ah, no, no, me acoto a lo que me Ujú, pide, sí. porque si no, no, porque hay muchos temas vinculados o muchos autores vinculados según Sí, por donde lo mire. no sé si vieron que yo sí. en la respuesta esperada en esa grilla intenté como poner Sí, algo también general, ¿sí? Eh, ese tipo de grilla fue útil, por ejemplo. sí. Sí, fue clara, Después en la devolución, sí, sí. Sí, claro. bien, Sí. Yo en ese punto, mira, me hiciste acordar que, si bien no lo marcaste como un error, pero te consulto. sí, No me acuerdo ahora el término. En el ejercicio que teníamos que emplear el lenguaje inclusivo, sí, sí. yo puse, no me acuerdo ahora la frase, pero Es que había varias opciones, porque por ejemplo, Hombres, el de niños hombres y y mujeres. niñas no, no, o infancia. bueno, Ah, bueno, sí. Infancia en ahí, singular. Ah, yo bueno, puse igual. bueno, ahí, ¿qué pasa? Esto es una cuestión más de cómo yo estoy, cómo veo que las personas, digamos que, por ejemplo, están formadas en el tema, pero no en la lingüística, sino en cuestiones de defensa de las infancias y demás, lo usan, por ejemplo, en medios de comunicación. Ahí tenemos una cuestión de frecuencia de uso. Lo Sí, están usando más en plural.
Sí. ¿Qué pasa? ¿Sí? Esto es parecido a si hablamos, no sé, por ejemplo, un tema que yo trabajo mucho en textos latinoamericanos, si hablamos de escritura de mujer o de mujeres. Por ejemplo, en ese punto se usa el plural, de mujeres. Sí. Y en el término infancia, por ejemplo, también se está usando más el plural. Pero cuando te referías a plural, ¿te referías a infantes o infancias? Las dos, porque fíjate que ahí en realidad son sustantivos, pero diferentes. Porque decía los derechos de los infantes o la de los derechos de las infancias, era el plural más usado. Bien, Me los quedó dos la son duda. correctos, los dos son Ah, correctos. bien. Perdón, insisto, vamos a, no importa la nota, porque gracias a Dios aprobamos todos y demás. Pero yo lo busqué a mí es verdad que decís que en cuanto a frecuencia de uso se dice Sí, más las infancias, que en lo sí. personal me choca porque no estoy acostumbrada, Bueno, pero la fíjate que en RAE realidad se usa recomienda hasta niñeces, que a mí esa palabra me horrible, suena muy Sí, fea, horrible. ¿sí? Pero te hago una consulta, Sí, en el examen en sí, y de hecho después lo busqué en la sí, corrección, la sí, RAE recomienda el uso del singular. sí, yo lo sé a eso. ¿Con qué me quedo? ¿Con Bueno, el uso? acá va a depender de tu encargo de traducción, Ok. ¿sí? ¿Por qué te Y respondo y en esto? un examen, o sea, vos lo pusiste como una recomendación eso. Claro, exactamente. Yo lo puse como una recomendación porque fíjate que tenías el 0,5 ahí del puntaje, ¿sí? claro. Todo lo que Porque va a depender del encargo qué término Claro, vamos a elegir. exactamente. Ahí adécuense al encargo, al público meta o, digamos, a la situación contextual en la que Comun- ese texto se va a insertar. Claro. No es lo Claro, pero mismo si es ponele, en un... ese caso, o sea, si fuera así, si el caso fuera así, que estuviera explicitado que ponele, yo debería, qué sé yo, usar infancia en singular si fuera para España, Para entonces. España o para un libro de texto, por ejemplo. Porque acá hay un problema, y esto lo vamos a decir así, sin, digamos, sin peros en la lengua. A la RAE, este punto es como si tuviera 5 piedras en cada zapato. Ujú, Claro. ¿Por qué? Porque hay una cuestión normativa de que la RAE prefiere el masculino plural y que sí. desde una cuestión lingüística pura y exclusivamente, para la RAE eso es inclusión. El tema es que acá se intersectan cuestiones sociales y a la vez Ujú, sabemos que el lenguaje no es una cuestión fija o estática, sino que es Claro. dinámica. Entonces, sí. tenemos ahí una cuestión de intereses y demás que generan un problema. Por eso, yo sé que a lo mejor mi respuesta no te satisface, pero es lo que te tengo que decir, ¿sí? Sí, no sé si recuerdan también, por ejemplo, ese video que yo les cargué de ahí cuando hablamos de corrección y de estilo, ¿sí? Que ese texto, por ejemplo, está muy pegado a la RAE, ¿sí? Y que por ahí Mm, prefiere los masculinos plural, pero nosotros sabemos que también el mundo tiene una tendencia, o el español está teniendo una tendencia a usar otras expresiones, ¿sí? ujú. Personalmente yo esto no lo tomaría como un dolor de cabeza, sino como una comprensión clara de, bueno, a ver, ¿cuál es la ideología del lugar o de la persona o del grupo o de lo que sea que me pide este texto? ¿A dónde Mm. va este texto? ¿Y para qué lo quiero? Claro. O ¿Sí? sea que si fuera un manual, Mira, si fuera, por Del ejemplo, un alumno. manual para escuela, sí o sí. sí, Podemos dejar el singular. déjalo en singular, Mm. Bien. ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que dice, digamos, los documentos oficiales que tenemos escritos hasta el momento a disposición, ¿sí? Ustedes piensen que la RAE es muy reticente a todo este tema en particular, ¿sí? Me parece bárbaro a mí en lo personal. A ver, yo creo que esto es una cuestión ideológica, Bueno, Totalmente de mira, ¿sí? acuerdo, Marina. ¿eh? Totalmente de acuerdo. A Mm. mí me parece Es muy innecesario, difícil te digo, emplear el... y te hablo como mamá de chicos en edad primaria, hasta confunde a los niños y me acoto a la lingüística y dejo de lado la ideología, Sí. porque también los confunde un montón. No, y además, Hay a ver, yo chicos hay que no, o sea, no saben cómo hablar, el sí, docente no sabe cómo expresarse sí. tampoco.
El chico no sabe No cómo... quiere herir a nadie, pero al final termina sin No, saber y cómo aparte hablar. sí, está todo bien, pero si vamos a hablar de inclusión, no pasa por ahí. A Y, ver, o yo sea, ahí creo que podría pero decirte que bueno, sí y podría decirte que no, no, también sí desde el lugar te en que uno entiendo. se posiciona, pero sí hay una cuestión, que si vos a mí me preguntás, eh, por ejemplo, para mí, la letra E, que es la que se elige para el lenguaje inclusivo, es una letra bastante masculina, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos plurales, ¿sí? Si yo te digo Sí, alumno y te digo estudiante, yo no sé qué diferencia, no, no No. hay. El ¿sí? No hay. preferente es un Bueno, hombre. fíjate que hay con ente, hay toda una discusión hasta etimológica, Obvio. porque ente es una Mm. cuestión ya formada, que tiene una, hay digamos hay una historia en la lengua que lleva a que ese ente significa la persona que preside determinada institución. Entonces yo cambio hasta un sufijo en este caso. Además, ¿vieron cómo los textos están llenos de barras, 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 barras? Ay, por favor, visualmente. Innecesarias. Sí, Exactamente, es ilegible, o sea, los, ay, por favor, no. y Y ahora los honestamente, arroba, bueno, por ejemplo, arrobas es una cuestión que es preferible no usar. Por eso tenemos todo este documento, ¿sí? y- Con esta, ¿por qué? Porque la arroba en realidad no es una grafía para nosotros, exacto. ¿sí? Eh, a ver, yo también he participado de discusiones con feministas acérrimas, ¿sí? Y entiendo algunas cuestiones que plantean, realmente las entiendo. Pero también podemos pensar que la inclusión empieza en otras situaciones de la vida. ¿Sí? Por eso les Sí, digo, no, a ver, que no les duele la cabeza con esto, ¿sí? Veamos simplemente para quién es el texto que estoy traduciendo, Claro. ¿sí? Y desde ahí tomen estas decisiones, conociendo que existen estos documentos, tenganlos guardados ahí, tengan ese archivo guardado para el futuro, y también sabiendo que como es un tema que está en constante cambio, porque si me preguntas, por ejemplo, 10 años atrás era la X, después pasó la arroba y ahora fue la E. Entonces tampoco, a ver, uno tiene como que estar, digamos, en movimiento, sabiendo cuáles son las tendencias para generar estos cambios o estas irrupciones en el lenguaje, ¿sí? Porque Sí. quizás algo que 10 años atrás existía hoy ya no, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también la invitación es a una actualización constante de estas cuestiones. E incluso me puedo negar. A ver, yo creo que eso ya sí, forma parte, digamos, de tu desarrollo profesional y lo podrías hacer, sí, sí. E incluso puedes dar tus justificaciones también, ¿sí? Totalmente. Eh, en este punto, Silvana, ahí yo creo que es una cuestión de una elección de ustedes, sí, 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 sí. No es, digamos, imponer algo, sino trabajar, digamos, cómodas o cómodos, sí, sí. O como sí, de... sí, también, No, sí, sí. No, sí. bueno, A ver, Silvana, esto pasa con la virtualidad o bueno, con esta modalidad de cursada que tenemos. Silvana es la primera vez que te encuentro en un grupo, porque al resto siempre estamos juntas desde el comienzo, no sé, pero en ética, en la materia de ética que tenemos, se habló mucho de esto y yo trabajo haciendo traducciones hace mucho tiempo y yo rechazo, o sea, yo rechazo el trabajo con el que no me siento cómoda, por el motivo que fuere. No será el cliente, o sea, no será no sé, ese cliente no será para mí, claro. aparecerá otro, buscaré otro. En- eh, Totalmente. Creo que es una punto. cuestión en la vida eso, ¿no? De Sí, hacer algo sí, que uno se siente totalmente, cómodo y totalmente. que, bueno, a mí personalmente, que yo soy una persona como muy acelerada en muchas cosas, a mí al masculino sumarle el femenino para incluir me parece un gasto de tiempo. Pero también entiendo quién no se siente incluido y necesita buscar la forma o empezar de alguna manera a decirte, che, acá estoy. Lo entiendo, ¿sí? Después, si uno lo comparte, no lo comparte, a ver, para que ustedes se imaginen, por ejemplo, mi situación laboral. Yo trabajo
en un colegio de monjas, en un terciario de curas, y estoy en un equipo de investigación en la Facultad de Lenguas en la que todos mis compañeros escriben en Ay, lenguaje no, inclusivo. me muero. Pero Ay, a me la muero. vez me ha tocado dar clases en el colegio, en el cole de monjas, a dar como una presentación inicial en contra del lenguaje inclusivo, porque la ideología de género no forma parte de las cuestiones eclesiásticas que la escuela, digamos, profesa y enseña en la comunidad. Entonces, Ujú. imagínense, yo personalmente en mi cerebro tengo que pensar, tengo que escribir, tengo que ver el celular, porque he tenido que grabar algunas palabras en función de cómo, en qué lugares me voy moviendo, ¿sí? Pero, a ver, usted me va a decir, estás loca. Yo lo hago desde una cuestión del respeto. Si vos necesitas que yo me comunique con vos de esa forma, porque de esa forma te sentís incluida, perfecto, ¿sí? ¿Qué pienso yo? Va por otro lado. Pero Yo creo que te eso es como un... entiendo. A mí lo que me pasa en lo particular, esto ya sabes, creo que el otro día lo dije, es que yo tengo una hija dentro del espectro autista, entonces cuando hablamos de inclusión, a mí me choca porque no pasa por ahí. Si Claro, fuera hipoacústica, tampoco, ¿me sí, entendés? Porque, y hablando del lenguaje, ¿me sí, entendés? tal Entonces no cual. estamos, o sea, es como que a mí Sí, me choca el tema de inclusión, lenguaje, solo con una E, no, pasa por no, otro lado. sí. Por eso fíjense que yo traté de darles casos Sí, sí, sí. como muy cotidianos, así, no sé, de un titular de un... a ver, es más, yo creo que estos días que hemos tenido diputados y diputadas todo el tiempo, estamos leyendo todo el tiempo sobre esas cuestiones, ¿sí? Eh, y fíjense que, no sé, leí el otro día un comunicado de la Unión Cívica Radical en contra del presidente. Y ya se ha, digamos, como incorporado tanto esto de decir diputados y diputadas. Bueno, es una palabra más. Piensen Claro. ustedes, a lo mejor no son unos centavos de dólar más que traducen para el exterior y ya está. Y si no, ¿sí? Sí, además que con poco esfuerzo podés incluir un montón de gente que por ahí no se siente incluida. Claro, a ver, yo Con creo que poquito. relájense en algún punto, ¿sí? Mm. Y, a ver, no es cambiar el modo de pensar, sino que es expandir el horizonte. No, sí, yo te preguntaba, pues, me sorprendió lo de la S, porque yo pensé que Sí, hasta decir infancias y niñeces, como recién dijiste, no sé cómo se dice correctamente. Estaba mal dicho, en definitiva. no, a ver, No sé es cómo se lo que dice. O sea, es por la más que está bien, pero viste que por más que haya una tendencia o haya, no sí, sé, ay, no me sale un Un término uso. una acuñado o normativa, claro, un una cosa así. uso es incorrecto. Entonces, a mí en lo personal me sorprendió verlo en un examen como Ujú, una recomendación, digamos, claro, hablando de un texto, si querés, formal o en un contexto académico, claro. ¿entendés? Es que, Nada más, a todo ver, esto surgió por eso, ¿no?